Póngase de pie, por favor. Abra su Biblia en 2 de Timoteo 1:6. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Gloria a Dios, un aleluya, una palabra para el Señor cuando lo encuentre. Bendito sea el nombre del Señor. 2 de Timoteo 1:6 dice de la siguiente manera. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6 dice así: Pablo hablándole a su discípulo Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vamos a leerlo de nuevo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Padre, te damos la gloria una vez más, la alabanza. Sea reprendido todo espíritu contrario al tuyo y que podamos hoy darte la gloria en todas las formas posibles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede tomar asiento. Timoteo, dice Pablo, era como muy pocos en la iglesia cuando Pablo estaba predicando la palabra de una manera poderosa. Llegó a expresar de que en Timoteo había encontrado algo que no tenían los demás hermanos. Había encontrado, hermanos, un corazón convertido a Dios. Había encontrado un hombre que amaba a Dios y a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y sin embargo, Pablo le da este consejo a Timoteo. Mira que Pablo le está hablando de una manera muy respetuosa, como también queremos, hermanos, dirigirnos a ustedes en esta mañana, porque nuestro trabajo, porque esto es un servicio para Dios, no es agredirlos, lastimarlos con las palabras. Pero hay una realidad, que la palabra golpea nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Eso no lo podemos cambiar. Dice la palabra de ella misma que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra el alma, penetra el corazón, discierne los pensamientos del hombre. La palabra te conoce y me conoce a mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, así como Pablo se dirige a Timoteo, me dirijo yo a mis hermanos y a todo aquel que esté escuchando. Y primeramente me dirijo a mí mismo. La palabra corta, primero para el predicador y luego para la audiencia, para los hermanos. Te aconsejo, dice Pablo, que avives el fuego. Escúcheme bien, hermanos, este consejo que el Señor ha puesto en mi boca hoy. He buscado la presencia del Señor, he buscado estar en comunión con Él para que yo pueda ser un instrumento. Y esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón. El Señor te aconseja que avives el fuego del don de Dios que fue puesto en ti. Timoteo era un hombre excepcional y aún así Pablo vio que había que avivar algo en la vida de este varón de Dios. Yo quiero que tomemos esta palabra con un corazón abierto a Dios, porque muchas veces lo primero que impide al hombre hacer cambios que Dios está esperando es la sabiduría propia. Lo primero que impide que el hombre y la mujer aviven el fuego del don de Dios es pensar que ellos no están apagados. Lo primero que impide que Dios pueda verter sobre ti aceite nuevo es pensar que a ti no te hace falta aceite. La iglesia de la Odisea le dijo al Señor: yo soy rica y de nada tengo necesidad. Enseguida bloqueó la administración que el Señor tenía para ellos.
Porque cuando una persona está en esa actitud, yo no estoy apagado, yo no estoy necesitado de la administración del Señor, es lo primero que bloquea el aceite nuevo y lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Pero Timoteo no fue así. Timoteo recibió la palabra de parte de su maestro Pablo, el apóstol. El Señor ha puesto un fuego en ti y en mí. Quise entonar esta adoración, porque aunque quien la compuso hoy en día está en un estado lamentable y deplorable, estas fueron las alabanzas que cantó mi alma, hermanos, de todo corazón, cuando yo le entregué mi vida a Cristo. Yo encontré en estas alabanzas una palabra que verdaderamente cantaba y ministraba al Espíritu Santo. ¿Y saben lo que dice la letra? La acabamos de cantar. Vengo delante de ti, Señor, agradecido. Me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel. Dios cambió mi vida de una manera milagrosa. Dios cambió mi vida cuando yo acepté que yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y Dios puso el don de Él sobre mí. Puso un fuego sobre mi vida que me dio vida, me encendió y me permitió empezar a caminar de una manera diferente, así como lo ha hecho con millones de personas. Fue Dios, tienes que darle la gloria a Dios, hermano. Fue Dios el que te dio esa belleza espiritual que tú tienes hoy en día. Fue Dios el que te sacó de la muerte en que estabas y te dio vida y hoy caminas en Cristo Jesús. Pero el cristiano, hermanos, en el caminar del Señor corre un peligro que se llama el enfriamiento espiritual. Y esa es la palabra que quiero compartir hoy. Y lo voy a hacer breve. El enfriamiento espiritual está ligado con el consejo que le está dando Pablo a Timoteo. Aviva el don de Dios que está en ti. El enfriamiento es un apagamiento. Dígalo conmigo, apagamiento. ¿Usted ha visto una lámpara cuando se va apagando? Es un apagamiento gradual del fuego del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, usted lo sabe muy bien y yo lo sé muy bien. ¿Qué significa el enfriamiento espiritual? El enfriamiento espiritual está profetizado. La palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, se multiplicaría el enfriamiento. El amor de muchos se enfriaría. El amor a Dios se va apagando en la vida de muchas personas. Tenemos que entender que la palabra está centrada en aquellos como Timoteo que hemos probado el don de Dios. ¿Cuántos están conmigo? No todos han probado el don de Dios. Hay personas que están frías como un hielo porque están muertas todavía en sus pecados. No estamos hablando de esas personas, estamos hablando de aquel hombre y aquella mujer que gustó el don de Dios, que experimentó la llenura del Espíritu Santo, que recibió una palabra, aleluya. Usted y yo hemos recibido palabra de Dios. Así como Jonás recibió una palabra, pero ¿sabe lo que hizo Jonás? Salió huyendo. Hay personas que en el enfriamiento le salen huyendo al llamado del Señor. Estamos hablando de aquellos que hemos gustado del don de Dios,
Pero algo empezó a pasar. Yo quiero que vaya conmigo a Marcos 4:3, la parábola del sembrador. Marcos 4:3. Y dejemos que la palabra nos vaya instruyendo en cuál es este fenómeno muy lamentable, hermanos. Pablo le está diciendo a Timoteo: despierta, despierta, Timoteo, porque aunque eres un hombre excepcional, algo tienes que avivar. Algo hay que avivar. Marcos 4:3 es la parábola del sembrador. Escuche lo que el Señor Jesús explica. Oigan, he aquí el sembrador salió a sembrar. Vamos a ir al versículo 14. No vamos a leer la parábola, vamos a leer la explicación. 4:14. El Señor Jesús le dice: el sembrador es el que siembra la palabra. A usted y a mí me sembraron la palabra del Señor. ¿Usted recuerda quién fue el que le sembró la palabra? Yo lo recuerdo. Yo recuerdo a esta joven que pasaba por mi casa y me decía: vamos a la iglesia. Y Jesús estaba sembrando la palabra de Dios en mi vida. Yo recuerdo aquel pastor, no mi pastor, otro pastor. Antes de yo convertirme, yo trabajaba en una empresa, y ojalá que si este pastor estuviese escuchándome, para que vea la gloria de Dios. Yo no me había convertido, yo trabajaba en un depósito, y ese pastor reunía a los trabajadores toda la mañana para darle 15 minutos de palabra de Dios. Ahí empecé yo a escuchar la palabra leída. Dios estaba sembrando la palabra. Dice el Señor, versículo 15: y estos, aleluya, los que caen junto al camino, dice que vienen las aves del cielo y se comen esa semilla. Dice el Señor que estas son las personas, las de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estas personas escuchan la palabra y simplemente al momento viene otra persona usada por Satanás y le quita la palabra que acaba de recibir, y no ha pasado nada. Esa persona ni siquiera experimenta nada. Segunda persona en la parábola: estos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Hay gente que recibe la palabra con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ese no es usted, ni el primero ni el segundo, es usted y soy yo. Porque usted todavía está aquí en el templo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero vamos a llegar al tercero. Y cada uno, hermanos, que el Espíritu Santo sea el que ministre tu corazón y el mío. Cada uno sabe si estamos en un enfriamiento espiritual o no. Y cada uno tendrá que tomar su responsabilidad de hacer algo. Pero Pablo le dijo a Timoteo: yo te aconsejo, Timoteo. Pablo ya se iba y ya había terminado su carrera. El pastor ya hizo la mayor parte de lo que tenía que hacer y terminará su carrera. Quizás la termine yo primero, nadie lo sabe. Cada uno. Timoteo quedó sin Pablo en un momento y él tuvo que amarrarse los pantalones y ver qué era lo que había que avivar. Cada uno de nosotros, hermanos, sabrá si está en un proceso de apagamiento espiritual o no. Gloria a Dios si no hay nadie en apagamiento espiritual, pero yo no lo creo, hermanos. Con dolor lo digo, como es la expresión de mi pastor, con dolor lo digo y con respeto. Hay un apagamiento espiritual dentro de las iglesias y dentro de muchas personas. Y es el tercer caso de la parábola del sembrador. Versículo 18: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, yo la escuché, pero los afanes de este siglo, el afán,
y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuoso. El que está en un enfriamiento espiritual no se ha ido al mundo, sigue en la iglesia, viene a los cultos, aunque ya menos, porque está en un apagamiento espiritual, pero está en un proceso de apagamiento espiritual. Se vuelve infructuoso. Esa es la palabra clave. Dios nos hace nacer de nuevo para que demos fruto. ¿Usted ha escuchado el fruto del Espíritu Santo? ¿Usted ha escuchado la palabra que nos dice que cuando Juan el Bautista salió del desierto y se vio rodeado de un montón de hipócritas judíos, qué fue lo que le dijo el profeta Juan el Bautista? Tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque cuando el Espíritu Santo se mete en tu vida, tú eres como un árbol plantado a orillas de agua, como dice la palabra en el Salmo 1. Y das tu fruto a tiempo, aleluya, y tu hoja no cae. Pero el que empieza a entrar en el enfriamiento espiritual, dice aquí el tercer caso, se vuelve infructuoso. Viene y se sienta, pero no da fruto. Escucha la prédica, pero no da fruto. Por ahí canta una alabanza, pero no es un árbol plantado junto a orillas de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El apagamiento espiritual se metió en su vida. El apagamiento espiritual se metió en su vida y cambió. Cuando el hombre de Dios se convierte a Cristo y el Espíritu Santo se mete en su vida, Él quiere congregarse todos los días si es posible. ¿Cuántos llegaron a sentir eso recién se convirtieron? Yo quiero que usted y yo nos analicemos hoy, hermanos. Cuando Cristo me cambió, hermanos, aleluya, yo quería estar metido en la casa de Dios. Cuando Cristo me cambió, no solamente quería estar en la casa de Dios, había un fuego, aleluya, sino que era uno de los primeros que llegaba. El hombre y la mujer que entró en un apagamiento espiritual cambió, pero no se da cuenta o está en una actitud de orgullo y no quiere ver que está en un apagamiento espiritual. ¿Qué nos lleva al enfriamiento espiritual? ¿Qué lleva a un hombre que se gozaba en la alabanza? Dios mío, ese hombre saltaba de gozo cuando estaba en la alabanza. Ahora yo lo veo ahí que ni un gloria a Dios dice. ¿Qué le pasó al hermano? ¿Qué lleva, hermanos, a que un hombre venía con gozo y ofrendaba y daba sus diezmos y daba especiales y llegaba temprano? Aleluya. Inclusive, como vieron tanto fuego en este hombre, le dijeron: sirve aquí, tú tienes que ser un líder, tú tienes que... Y de repente ya no hay nada de eso. El apagamiento espiritual te cambió. Me cambió. Me voy a incluir también. Me voy a incluir, hermanos, porque esta palabra es para mí primeramente. Y no me da vergüenza porque ahí está Timoteo. Timoteo era un estándar alto en medio de muchos hermanos en ese momento. Y sin embargo, Pablo le está diciendo: aviva, 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 porque estoy viendo que algo se está apagando. Timoteo
Era un hombre que había nacido en el Evangelio. Cuando usted lee antes del versículo que leímos, la mamá era cristiana, la abuela, el hombre había nacido, tenía un corazón renovado. El hombre era un hombre de Dios. Y sin embargo ahí está Pablo diciéndole: aviva el fuego, aviva el don. A veces uno piensa que está bien, pero el Espíritu Santo, aleluya, usa al pastor y puede usar a quien sea para decirte: aviva el fuego. Es una palabra tremenda, hermanos. ¿Qué es lo que nos enfría? ¿Qué es lo que nos cambia? ¿Qué es lo que nos cambia, hermano? Porque no hay nada más hermoso que ver a un hombre o una mujer llenos del fuego de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, por allá había un hombre, él no se congregaba aquí. Hay hermanos que tú conoces así en la calle, pues, de Cristo. Y este hermano venía de un testimonio fuerte. Incluso yo creo que venía de estas organizaciones de Teen Challenge. Había tenido un pasado fuerte. Y este hombre me llenaba de gozo cuando yo lo veía, porque es que el hombre andaba con una sonrisa del Espíritu Santo, hermano, y andaba con un gozo, y andaba con un gloria a Dios, y andaba con un Dios te bendiga, que ese varón, cuando yo lo veía, me llenaba de gozo. Pero cuando tú estás apagado, tú no llenas de gozo ni a... Tú te miras en el espejo y ni a ti mismo te llenas de gozo. Hermanos, imagínense una lámpara. Qué triste que se apague una lámpara cuando estamos en medio de una oscuridad. Qué triste que en medio, estoy predicando esto con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Qué triste vivir en tiempos de oscuridad, porque olvídese lo que está pregonando la iglesia apóstata, que estamos viviendo el mejor tiempo, estamos viviendo el peor tiempo que jamás haya vivido. ¿Sabe por qué? Porque es el tiempo totalmente listo para que el hombre de pecado gobierne todo el mundo. ¿Cómo le va a llamar usted a eso el mejor tiempo de la tierra? Qué triste que en medio de tanta oscuridad usted y yo nos apaguemos. Qué lamentable que en medio de tanta gente perdida nosotros nos apaguemos. La palabra es para mí, hermanos, y para usted. Entonces, déle fuerte el aplauso al Señor. Y quiero reiterar que esta palabra es para gente como Timoteo, gente que probó el don de Dios, porque lamentablemente hay gente en la iglesia que ni siquiera ha probado el don de Dios. Hay gente que está en las iglesias y sigue la misma vida de pecado. Así que esa gente, ¿qué va a avivar si nunca ha estado en vivo? Esta palabra es para las personas que tienen un llamado de salvación, que probaron el don de la salvación, pero algo pasó y nos cambió. ¿Qué fue lo que nos enfrió? El pecado es lo primero que te enfría. El pecado es lo primero que enfría el don de Dios. El pecado es enemigo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es enemigo del pecado. Estoy hablando del pecado no confesado, porque estamos aquí como gente imperfecta que peca, pero estoy hablando del pecado no confesado. Por eso, hermanos, y esto lo digo con mucho respeto, eso de la unión libre no es de Dios. En la unión libre hay fornicación, y en la fornicación hay muerte, no hay vida. El pecado no confesado produce muerte, y con la muerte llega la frialdad. El pecado oculto, el pecado al que le echamos tierrita y seguimos adelante, le echamos arena, lo tapamos. Cuando la palabra dice: el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. El afán, hermanos, ya lo leímos en la parábola del sembrador. Cuando llega el afán, demasiada ocupación produce agotamiento físico y mental.
y la lucha contra el desgano se vuelve casi imposible. Usted sabe que la palabra dice claramente que la carne no quiere buscar a Dios. Ahora imagínate estando agotado espiritual. ¿Cómo vas a decirle tú a tu carne que ore? Ya no hay oración, pero es difícil aceptarlo. El agotamiento físico y mental hace que la lucha contra la carne se vuelva casi imposible. Andas cansado porque es que ando muy ocupado y vuelves tu ocupación la bandera de excusa que siempre sacas. Hermano, que vamos, estoy ocupado. Hermano, vamos a un ayuno, estoy muy ocupado. Pero el afán de tu ocupación te está apagando espiritualmente. Y eso está claramente explicado cuando el Señor Jesucristo visitó a Marta y a María. ¿Saben quién era la que estaba muy ocupada? Marta. ¿Qué hizo María? Corrió a los pies de Cristo y se sentó ahí para ver qué me va a decir el Señor. Hay cosas que hacer, pero yo quiero ver qué me va a decir mi Señor, porque su palabra es palabra de vida eterna. Aleluya, dale fuerte el aplauso. Pero ¿qué hizo Marta? Barriendo y fregando y no sé qué. Y me imagino que estaba viendo al Señor Jesús y yo me imagino Marta en su cabeza. Esta gente no se da cuenta que perdiendo el tiempo ahí, hablando de la palabra, ayunando, convocando oración, que esto y lo otro, cuando hay cosas que hacer. Y el Señor Jesucristo la tuvo que parar. Le dijo: Marta, Marta, afanada con muchas cosas, ¿no te das cuenta que lo más importante lo hizo María? Sentarse a escucharme. ¿Y qué ilustra eso? La intimidad con Jesús. El afán mata la intimidad. La pereza, la pereza, la pereza. La pereza es indisciplina. La indisciplina, hermanos, yo soy educador y eso es una lucha para disciplinar a los estudiantes. El cristiano es o debe ser, cuando el hombre de Dios se convierte, se vuelve un hombre disciplinado. Deja a un lado la pereza y la procrastinación. ¿Usted ha escuchado la procrastinación? El dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Pero llega mañana y vuelve y digo, no, mañana. Y llega mañana y mañana. Eso le pasó a las 10 vírgenes. Eso le pasó a 5 de las vírgenes. Hoy hay que buscar aceite. No, mañana yo lo busco. Hoy sí se puede buscar aceite. No, mañana lo busco. Llegó el Señor y estaban sin aceite. Por la indisciplina, la pereza agarra al hombre o a la mujer. No, yo mañana hago ese ayuno. No, yo la otra semana hago ese ayuno. No, y llegó el Señor y no hicimos el ayuno y nos quedamos. La indisciplina nos lleva al desorden. Hermanos, no nos engañemos. El que no se disciplina en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, en congregarse y en guardarse para Dios, está viviendo en un desorden. El que no se disciplina para las cosas de Dios está viviendo en un desorden. Y el desorden produce desequilibrio y produce apagamiento espiritual. Vamos a leer brevemente, hermanos, permítame leer Proverbio 24:30, porque me encantó ese pasaje. Proverbio 24:30. Gloria a Dios, un aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jehová. Cristo viene pronto, por eso estamos predicando esta palabra, hermanos. Yo le podría decir aquí, hermanos, como están diciendo muchos otros predicadores, tú eres un campeón. Oh, alabado sea el nombre de Jehová, qué lindo eres. El otro año Dios te va a llenar de bendiciones. Yo podría estar hablando de esas vanidades, pero eso no es lo que el Señor quiere hablar. Hay un apagamiento espiritual en muchas personas. Dice Proverbios 24, 30 y 31. Dice:
pasé junto al campo del hombre perezoso. Imagínese al cristiano perezoso. Imagínese ahí al cristiano perezoso. Ay, qué pereza madrugar. Ay, qué pereza orar. Ay, qué pereza, y qué pereza, y qué pereza. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Usted está viendo esa ilustración? Cuando viene el apagamiento espiritual, empieza a crecer la hierba. ¿Usted ha visto una casa bien limpia? ¿Ah? Cuando la mayoría tenemos una casa aquí. Y como en la casa hay gente viva, hay gente que está viva, no hay muertos, la casa tiene el llano cortado, la casa tiene las casas, todo en orden, la pared pintada. Pero cuando la gente se muda, ¿usted ha visto ese fenómeno, hermano? Cuando una casa no tiene gente adentro, empieza a crecer el llano, empieza a verse el moho. Así es la ilustración de Proverbios. Cuando usted y yo dejamos de estar en comunión con el Señor como al principio, nuestra vida espiritual de repente por fuera no, pero ahí está la revelación en Apocalipsis. Porque la palabra que le da el Señor a la Odisea es: tú dices que eres rica. Hay gente que por fuera dice, pero mírame si yo tengo todo. Tú no me ves que yo soy un hombre bendecido y en victoria. ¿Cómo tú me vas a decir que yo estoy en un apagamiento espiritual? Y el Señor le dice a la iglesia de la Odisea: ¿no te das cuenta que estás desnuda? En ruina, en miseria estás. Tienes todo por fuera, pero así como el hombre de Proverbios, tienes hierba. Mira tu cerca, mira tu vida espiritual. No estoy hablando de tu vida física. Estoy hablando del apagamiento espiritual. Mira que ya no oras. Mira que ya no me buscas. ¿Qué pasa? Dice la palabra que Israel porfiaba con Dios. Nosotros los panameños conocemos muy bien la palabra porfiar. Sara porfió con Dios. Se rió. ¿Te reíste? No, yo no me reí. ¿Te reíste? No. Hay gente que, como dice mi abuela, se traga un muerto y no lo erupta. No, yo no fui. Si fuiste, no. Israel se puso en eso con Dios. ¿Cómo nos vamos a poner nosotros con Dios en eso? Si Dios conoce toda nuestra vida. Y yo espero, hermano, estar siendo un instrumento de Dios en este momento. Dios sabe que has dejado de orarme. ¿Qué pasa? Dios sabe, aleluya, que has cambiado. Dios sabe que yo he cambiado. El problema está en que tú no puedas verlo, hermanos. El problema está en que tú no puedas ver que has cambiado. Hay personas que ya casi ni están en la iglesia, no se puede contar con ellos porque ya casi que ni están. Hermanos, no estoy hablando sino con un corazón dolido porque yo he cambiado también en cierta manera, pero esta palabra es para mí. Yo lo puedo reconocer. Y cuando mis pastores me hablan, así como Pablo llamó a Timoteo, los pastores me han hablado esto y esto. Yo lo recibo. Yo empiezo a verme, hermanos. Pero hay personas que el Señor les está diciendo: yo estoy de lo mejor. Pero va a sonar la trompeta, hermanos, y ahí va a pasar algo. Porque el que está en apagamiento espiritual, es muy difícil que se vaya en el arrebatamiento. Yo creo que no se va a ir. En el lenguaje panameño cristiano, los sancochados. Los sancochados son los que no están ni calientes ni están fríos. Amén. Este camino es difícil, hermano. La prédica del viernes fue una prédica muy buena. Yo la recibí en el espíritu,
¿Cuántos escucharon esa prédica de la pastora? Yo la recibí, hermanos, en el Espíritu, yo la recibí. Yo lloré no solo por mí, lloré por hermanos. Lloré porque aquí a las 9 de la mañana debería estar esto lleno de hermanos. El que muchos no estemos aquí temprano es una señal de apagamiento. Aunque a usted no le guste escucharlo, hermanos, es una señal de apagamiento. El que usted ahora, cualquiera cosa, entre el domingo, entre congregarse o la otra cosa, para usted es fácil decir a la otra cosa, es una señal de apagamiento. Porque cuando usted está encendido, lo primero que pesa es venir a la casa del Señor. A mí me invitaron una vez vino una tía, aquí está mi mamá, venía de otro país y venían a celebrarle un 15 años a mi prima, el único momento en que iban a estar aquí. Yo tenía algo que hacer en la iglesia, yo no fui. Yo sé que de repente lo vieron mal, pero todavía para mí, hermanos, la iglesia es primero que cualquier otra cosa. Yo no soy un fanático. Eso fue lo que yo sentí desde el momento que yo me convertí. La iglesia, el domingo, es lo más importante para mí. Yo sé que hay situaciones de trabajo y el Señor lo sabe. Hay enfriamiento, hermanos, por las pruebas. Las pruebas son muy duras a veces de parte de Dios. Las pruebas de Dios son muy duras. Pero eso no es excusa para que usted y yo apaguemos el don de Dios que puso en mí. No, varón, ya yo no quiero hacer esto, ya yo mejor me mantengo en mi esquina porque ¿qué va a servirle a Dios? Eso produce unas pruebas muy duras. Así que yo mejor. ¿Qué dijo Jeremías? Hermanos, yo he pasado por pruebas duras y aquí estoy sirviéndole a Dios. El pastor ha pasado por pruebas. Los que sirven a Dios van a pasar por pruebas, pero eso no es excusa para apagarse y decir, no, hombre, ¿qué va? No. Jeremías le dijo al Señor, esto que tú me has puesto es duro, pero cuando yo pensé en apartarme, sentí un fuego en mi corazón. ¿Usted ha leído eso? Yo sentí un fuego en mi corazón que no me dejaba. Hermano, puede ser muy dura la prueba, pero muy dentro de usted, el Espíritu Santo tiene que levantarlo. Puede ser muy dura la prueba, pero dentro de usted, el testimonio de que Cristo lo salvó, tiene que levantarlo. No se puede quedar apagado. No. Nos apagan también las malas amistades. En Corintios 15:33 habla de eso. ¿No te he dicho que las malas compañías corrompen las buenas costumbres? Le dijo Pablo también a su discípulo. Cuidado con las malas compañías. Cuidado, hermano, a los jóvenes. Amén. Y aún adultos. Cuidado con las malas compañías. Por algo el Señor desde la antigüedad le dijo a Israel, no te quiero unido con ningún hijo del diablo, le dijo Dios a Israel. Y eso suena duro. La gente te empieza a ver como que tú eres un ermitaño. No somos ermitaños. Lo que pasa es que yo escojo con quién me junto y en los momentos que me junto. Yo no puedo estar acompañado de borrachos. Por eso dice el Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. No, que mi compañero, no, que ahora yo tengo una amigaza. Cuidado con las malas amistades. Cuidado con los noviazgos que te pueden sacar de la iglesia. Eso lo hemos visto una y otra vez. No, que el novio te cambia a ti antes que tú cambies al novio. Y antes de que cante 3 veces el gallo, como le dijo el Señor a Pedro, está fuera de la iglesia. Oye, pero cuidado. También, hermanos, para culminar, nos enfría, nos apaga cuando tomamos actitudes bíblicamente incorrectas y espiritualmente dañinas. Ejemplo, la autosuficiencia. Hay personas que dicen, mira, yo no dependo de nadie y no tengo por qué rendirle cuentas a nadie. Yo me valgo solo, yo subsisto solo. Ese tipo de personas se va apagando.
Porque bíblicamente la manera en que uno se mantiene en el fuego es en medio de los hermanos, en medio de la congregación, en medio del asunto, hermano. No es la gente aislada. Hay hermanos que son una isla. Yo vengo, me siento y apenas que sale el culto me voy. No podemos ser una isla. No, yo me enciendo solo, yo hago todo solo. No. Los mejores momentos, y eso está escrito en la palabra, cuando los hermanos están unidos, ahí manda Dios la bendición. ¿Usted ha leído ese salmo? Qué hermoso ver a los hermanos congregados. Ahí manda Jehová la bendición. Es en medio de la coinonía y de la hermandad que se va avivando el fuego. Siempre lo hemos dicho aquí. Un fogón, usted saca un tizón y se va a apagar. El tizón tiene que estar metido en medio de los demás tizones. La impaciencia también produce apagamiento. No confiar en la providencia y la soberanía de Dios para cada cosa. Esperar, espera a Dios. No puede el hombre esperar a que Dios haga, responda o resuelva. Él quiere buscar la salida él mismo, arreglar las cosas él mismo, y eso va produciendo una serie de problemas que te apagan. El narcisismo, termino con esto. La persona que cree que es el centro de atención, el más importante, a quien se le debe servir, buscar y complacer. Ese tipo de actitud es bíblicamente incorrecta y espiritualmente dañina. Nadie es el centro de aquí. El centro de atención aquí se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Cuando nosotros entramos en ese tipo de actitud, nos vamos apagando. Hermanos, yo espero que esta palabra haya sido entendida, porque el Señor está cerca. El Señor está cerca. Cambiemos, pero no para menos. Cambiemos para más. Cambiemos para más. Hermanos, cuando usted lee toda la Biblia, y ahora sí cierro con esto, cuando usted lee la Biblia bien, la incomodidad de Jehová con Israel siempre fue que había cambiado. Y un día se lo dijo. Yo me acuerdo, le dijo a Israel, yo me acuerdo cuando tú no eras ni siquiera una nación. Hoy usted ve a Israel como un país poderoso, pero eso no fue así. Dios se lo dice en la Biblia. A muchos de nosotros también. Hoy podemos tener una realidad muy cómoda, pero recuerda que eso no fue así cuando empezaste. ¿Dónde está el primer amor? ¿Dónde está ese amor que le tenías cuando no tenías nada? Eso fue lo que se mencionó el viernes también, cuando llegamos aquí llorando, aleluya, porque estábamos aplastados por el diablo, y el Señor nos levantó, nos embelleció, nos puso, así habla Dios de Israel, te vestí, te puse perfume, aleluya, pero ahora que estás en tu mejor prosperidad, ahora yo soy el segundo y el tercer lugar para ti. Cuando yo fui el que te levanté, ahora que tú piensas que eres el mejor del mundo, Dios para ti es segundo y tercer y cuarto lugar. Qué ingratitud y qué infidelidad. Y eso se llama apagamiento espiritual. Hermanos, el llamado al altar es un llamado para que Dios nos perdone. Hago eco una vez más de la palabra del viernes. Que Dios nos perdone. Porque nosotros, como termina la parábola del sembrador, el cuarto caso de la parábola del sembrador, ¿sabe cuál es? Dice que es el hombre que da fruto al 30, al 60 y al 100. Pero hay gente que empezó dando fruto al 100 y va para atrás, 60 y 40 y 30 y 10 y 0, y ya se fue de la iglesia. De eso estoy hablando. El enfriamiento te va echando para atrás. Antes yo estaba aquí, todos los cultos me congregaba. Ahora me congrego a uno. Antes estaba aquí 15 minutos antes, ahora estoy 15 minutos después. Y así, ya no empezamos a dar fruto al 30, al 60 y al 100. Vamos para atrás.
Hermanos, hago un llamado al altar.